pero lamentablemente el día de ayer también hemos visto una incursión del ejército, de la policía. Hemos señalado a nuestra gerencia regional de salud para que pueda dar la información oficial. Hay 3 heridos y eso creo que por un lado se quería tergiversar que incluso habían algunas muertes, algunos fallecidos. Eso por lo menos hasta ahora está descartado. Muy buenos días. Sí, realmente es un tema muy complejo de manifestar, pero creemos que siempre Exitosa. el hecho de respetar los activos estratégicos, los activos críticos, ha sido también una postura de mi gobierno regional en el corredor minero, en todo cuanto el conflicto social se ha podido dialogar y se ha podido resolver de otra manera. Pero lamentablemente el día de ayer también hemos visto una incursión del ejército, de la policía. Hemos señalado a nuestra gerencia regional de salud para que pueda dar la información oficial. Hay 3 heridos y eso creo que por un lado se quería tergiversar que incluso habían algunas muertes, algunos fallecidos. Eso por lo menos hasta ahora está descartado. Tiene que volver la calma. Nuestras organizaciones tienen que entender que no pueden tomar un activo estratégico, que el ejército tiene que entender también de no aplicar una represión agresiva contra los manifestantes. Ujú. Pero, señor Benavente, a ver, partiendo por lo último que acaba de mencionar también el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, respecto a una partida que se está alcanzando de 13 millones de soles para la construcción de la planta de fraccionamiento de gas del GNB al GLP. Y esto también es motivo de descontento social como el que estábamos hablando. Y un poco para poner en contexto, ¿por qué muchas veces el balón de gas cuesta demasiado caro en Cusco frente a otras regiones del país? Porque el GNB que se le trae hasta la planta de fraccionamiento que queda en Chincha, en la región Ica, y de ahí regresa ya como GLP hacia su región Cusco, y los costos terminan encareciendo la calidad de vida. Este proyecto, que entiendo que el gobierno regional de Cusco también lo está impulsando, ¿en cuánto tiempo se hará realidad? Conociéndose ya que hay una primera partida de 13 millones de soles que se está destinando para que se haga realidad esta planta de fraccionamiento de GNB a GLP en la misma región Cusco. Exitosa. Mire, el gobierno nacional en todas sus versiones nunca ha tenido una política seria de energética. Han pasado muchos gobiernos desde 2010 que se hizo el acuerdo en la provincia de la Convención para que de manera tripartita el gobierno nacional a través de su Ministerio de Energía y Minas, el gobierno regional y la Municipalidad Provincial de la Convención podamos ser parte de un proyecto de una planta de fraccionamiento de GLP, ahí donde está la válvula del gasoducto que va hacia Ica. Esa válvula ha sido incluso evaluada desde el año 2002 para que haya un pequeño gasoducto hacia Cusco y el Cusco pueda tener, por ejemplo, la utilización de este insumo, de este recurso tan importante como dueño de los yacimientos. Y entonces, imagínate que desde 2002 no se ha hecho nada. Desde 2004 que se empieza a explotar Camisea, recién hace 2 años mi gobierno regional ha podido impulsar la implementación de plantas de gasocentro para utilizar gas natural vehicular. Hoy día hay 1.500 autos convertidos y esas mismas plantas ahora permitirían impulsar la masificación del gas natural en Cusco, es decir, que llegue a los hogares. Pero hasta ahora ningún gobierno, ningún ministro o ministra que han pasado han tenido una política seria para poder, con la voluntad política, impulsar ello. Y en el caso del GLP, de la misma manera, Exitosa. estamos ahorita pendientes de una evaluación de impacto ambiental porque el estudio definitivo ya está. Como nunca antes, nosotros hemos logrado contratar una empresa especializada en, en estos temas de construcciones de planta de fraccionamiento
Ya tenemos los estudios definitivos y lo único que estamos esperando son estos que por exigencia de norma, la evaluación de impacto ambiental. Tenemos el terreno, hemos conversado con la población de Quepachato. En un principio eran solamente 4 hectáreas y nos han pedido 20 hectáreas para poder hacer esta planta de fraccionamiento en Quepachato, que entre otras cosas produce GLP, ese baloncito de gas que llega a los hogares hoy día, y que podrían producirse cerca de 3.000 baloncitos día para abastecer a la región Cusco, a la región Apurímac y a la región Madre de Dios, con precios obviamente favorables y en mejores condiciones que los actuales, porque pasa lo que usted ha dicho, que da toda una vuelta desde Pisco, se va nuestro gas, nuestros líquidos de Camisea, y allí obviamente regresan con un flete de transporte, etcétera, que encarecen los precios. Hay un sobrecosto final, pero si las cosas se dan sin interrupción y con el sostenimiento económico necesario, ¿en cuánto tiempo esto podría ser posible, sabiendo que es una demanda económica importante para la población local? Es bueno esta pregunta. Nosotros debemos determinar en abril, mayo, ya toda la evaluación de impacto ambiental, que ese es un tema de rigor, no podemos adelantarlo. Incluso el tema de estudios de precipitaciones fluviales tienen que hacerse en época de lluvias y en época de secas. Entonces ahora es la última evaluación que se está haciendo. Entonces a mayo está concluido este expediente. Luego tiene que licitarse o tiene que construirse, dado que el Estado peruano ya tiene comprometido los recursos de manera tripartita, vuelvo a repetir. Si la planta de fraccionamiento más o menos debe costar 400 millones de soles, entonces cada nivel de gobierno debería aportar cerca de 130 millones de soles para su construcción. El Ministerio de Energía y Minas nos ha transferido 13 millones. Claro, son 13 millones que ahorita no los puedo utilizar. ¿Por qué? Hasta que impulsemos el proceso. Hasta que impulsemos la convocatoria para la construcción. Esos 13 millones de soles que le acaban de transferir al gobierno regional de Cusco, ¿para qué es exactamente? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Para la construcción, porque nosotros ya hemos pagado los estudios definitivos y lo que falta ahora es la siguiente etapa, garantizar los recursos para la construcción. Pero esa plata no la voy a ejecutar este año, porque eso es para la etapa de construcción. Es decir, lo único que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas es liberarse de recursos para pasármelo a mi gobierno regional, pero eso va a estar, como quien dice, en caja. No lo voy a poder ejecutar, pero sin embargo va a afectar incluso mi performance de ejecución de gasto, ¿no? Ya, ¿y desde cuándo podría comenzar la ejecución de la planta? Los estudios definitivos estarían terminando, me dijo usted, hasta mes de abril. Si por fin hay voluntad política, yo creo que podría empezarse a construir en junio del siguiente año, porque ya tienes los estudios definitivos, ya tienes el proceso armado y en junio podría iniciarse el proceso constructivo y que debe durar más o menos unos 15 meses. Y para entender un poco más el costo-beneficio, ¿cuánto cuesta actualmente un balón de gas en Quepachato, en distritos aledaños, en la convención, en el mismo Cusco? ¿Y a cuánto podría bajar el precio una vez ya implementada esta planta de fraccionamiento de GLP? Bien, en Quepachato está más o menos a 60, 70 soles el balón de gas, ¿no es cierto? Más, 80 soles ahorita. En Cusco está a 57 soles, ¿no? En Cusco ciudad. Tranquilamente esa planta podría reducir unos 10 soles el valor de Cusco, o sea, a 47 soles. Y eso podría beneficiar también en esas zonas, más aún que tienen el FICE y el fondo para poder compensar, ¿no? Un fondo de compensación de compra de gas en esas zonas. Entonces, para nosotros es importante esta planta de fraccionamiento porque nos dejaría llevar en mejores condiciones de precios este producto.
Y en el tema de que Pachiato también bajaría solamente en 10 soles el precio del balón de gas. Claro, pero referente a 80 soles es prácticamente, se podría vender casi a la mitad, ¿no? O sea, realmente bajaría Discutible. hasta 40 soles en Quepachiato. Claro, y si además utilizas los fondos de estabilización o de compensación que tiene el gobierno para esas zonas, entonces podrían tener el balón de gas a precios muchísimo más favorables, ¿no? Claro, la intención es esa, precisamente. Y en el caso del gobierno de Dina Boluarte, ¿se ha visto más allá de los 13 millones de soles, al menos alguna voluntad Exitosa. de impulsar mucho más la implementación de esta planta de fraccionamiento de GLP? Ah, no hemos conversado absolutamente nada hasta ahora. Yo creo que ya conmigo no quieren conversar. En unos días más, el 31 de diciembre, dejo el gobierno regional. Nos hubiera gustado que haya un core de transferencia, es decir, que participemos el gobierno regional saliente con el gobierno regional que entra, más el gobierno nacional y sus ministerios. Yo como presidente de ANGR les he propuesto eso, porque hay proyectos estratégicos que involucra a los dos niveles de gobierno, porque tenemos competencias compartidas allí y que podríamos canalizar y orientar para que la próxima gestión ejecute con total tranquilidad, con total estabilidad y viabilidad los proyectos. Pero esa voluntad no la hemos encontrado de ninguna manera. Lo único que dejaremos al próximo gobernador en el proceso de transferencia es decirle que hay todos estos proyectos, hay convenios ya establecidos con el Ministerio de Energía y Minas que se tienen que cumplir, y a partir de ello esperemos que el gobierno transitorio de Dina Boluarte también ponga su voluntad para poder garantizar la construcción de esta planta de fraccionamiento. Y en el caso de Cusco, además de la planta de fraccionamiento, ¿cuáles son otras demandas, necesidades que tienen que ser atendidas? Ya, en el tema energético, como ya decía, está vinculado a la masificación del gas. Y esa masificación del uso del gas natural implica la conexión a domicilios. Ahora, como lo tienen en Lima, también en Cusco es posible impulsar este proyecto en más de 40.000 hogares Exitosa. para que puedan acceder dentro de la ciudad a este insumo tan importante. Entonces, estamos hablando de tener una matriz energética, no solamente del GLP, del uso del GLP, sino también del uso del gas natural, que ahí incluso se reinyecta por Pluspetrol, por el consorcio Camisea, y toda esa reinyección debería de utilizarse más bien para satisfacer las demandas energéticas que tienen las familias del sur del Perú. No solamente Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, etcétera, podrían tener un modelo y una experiencia como la que hemos impulsado en Cusco. Primero hemos implementado plantas de regasificación que funcionan en los grifos donde se vende gas natural vehicular, y luego a partir de ello, como ya están estas plantas, utilizar ese almacenamiento para poder distribuir a los hogares. El proyecto está hecho. Lamentablemente esta inestabilidad política no ha permitido que se consolide y se concreten proyectos tan importantes como ellos. Pero digamos, está para que venga un gobierno con decisión, y esperemos que eso sea y signifique el gobierno transitorio de la señora Boluarte, y pueda impulsar este desarrollo energético con gas barato, porque ahí sí el equivalente de 2 balones de gas más o menos cuestan 25 soles. Eso es como se vende en Lima y como se podría vender también en Cusco ciudad. Claro, y ahora, viene un poco de la importancia que tiene una gestión regional, como gobierno regional, como autonomía económica y administrativa. ¿Cuáles son las situaciones pendientes que tienen que resolverse en Cusco para que se pueda contribuir a una pacificación social? Porque hay niveles de competencia. A nivel región Cusco, ¿qué es lo que falta atender
desde el gobierno regional que va a entrar desde el próximo 2 de enero y que, por cierto, al parecer va a recibir este periodo de gestión en medio de protestas porque las huelgas y bloqueos se han suspendido hasta el próximo 3 de enero. Hay una tregua que les han entregado. ¿Qué es lo que se tiene que atender a nivel región para que se entienda que el descontento no solamente parte por lo que deja de hacer el gobierno nacional, sino también por lo que en las regiones no hacen las autoridades locales? Ya, pero ahí hay que corregirnos porque ese tema de autonomía solamente queda en el papel, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un sector que está totalmente golpeado en este momento y ese es el que está saliendo más en las protestas controladas, que son los pertenecientes al sector rural, al sector agrario. Ellos demandan, por ejemplo, un mejor servicio, mejor promoción de las agencias agrarias. Pero si usted puede revisar a fondo, son las agencias que no tenemos la autonomía incluso para mejorarles presupuestalmente. Estas agencias operan en cada provincia del país. Deben haber más de 190, 200 agencias agrarias que son las que deberían llegar a las comunidades más alejadas. Y esta es una reforma que hemos pedido para descentralizar de manera contundente el Ministerio de Agricultura, pero nunca tampoco hubo esa voluntad. Es decir, el tema del centralismo siempre ha existido, como un chief, sea el tipo de gobierno que entre, de izquierda, de derecha, de centro, pragmático, populista, el que sea, siempre ha mantenido esa política de centralismo. Pero tampoco sirvió entonces, señor Benavente, y tampoco sirvió entonces de mucho el hecho de que el expresidente Castillo haya lanzado la segunda reforma agraria allí en Cusco. No, ha sido realmente algo que no ha consolidado. Esto debería tener incluso una modificación, una reforma constitucional, para que pueda darse el presupuesto necesario al sector agrario y se pueda impulsarlo. Entonces, esa política ha quedado trunca, ha quedado solamente en palabras y no se ha consolidado absolutamente nada de esta segunda reforma agraria. Sobre todo implicaba, si la primera significó el tema de la tierra, ahora la segunda debería de significar el tema del agua. Y nosotros, más bien como gobiernos regionales, sí hemos impulsado proyectos de represamiento y de riego. Son obras monumentales que te demandan 50, 100 millones de soles mínimamente. Y si necesitas unas 13 represas para 13 provincias en mi región, estamos hablando solamente ahí de cerca de 1.300, 1.500 millones de soles para hacer sistemas de riego tecnificado totalmente, digamos, que puedan permitir mejorar la cadena de valor productiva en el sector agrario. Y más bien el Ministerio de Agricultura mantiene entre sus manos programas, OPAs que le llaman, como Sierra Centro Sur, como Sierra Azul, entre otros, programas que utilizan los recursos y que no dejan, digamos, que las regiones podamos acceder a este tipo de recursos. Hace poco nomás vino el presidente Castillo incluso a inaugurar una obra acá en Ancahuasi, en Anta, que era una promesa importante de un proyecto de riego. El alcalde nos pidió que le transfiramos la competencia, se la llevó al gobierno nacional, vinieron a inaugurar, pero ahora está paralizado nuevamente. Entonces, para que se dé cuenta que hay la necesidad de hablar seriamente de la descentralización, que era la reforma que nosotros queríamos siempre debatir, pero el Congreso tampoco ha querido incorporarlo como un tema de agenda de política pública, menos el gobierno nacional, que se sienta cómodo o se siente cómodo en la forma y en el status quo en el cual vivimos con este centralismo. Señor Benavente, el tiempo nos ha ganado, pero quiero pedir una respuesta brevísima, por favor. ¿Tiene que otorgarle el Congreso de la República el voto de confianza al gabinete de Alberto Otarola? Yo creo que sí, siempre hemos defendido la institucionalidad. Nosotros respetamos que hay una sucesión y que como autoridades electas también o elegidas sabemos que este es un proceso constitucional, pero digamos, hay costos en los cuales ha debido de asumir la presidenta Boluarte
En cuanto a su premier, hay responsabilidades sobre la muerte de civiles que no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy día se conforma una comisión para, dice, resarcir a los familiares de los fallecidos, pero no se habla nada de esa comisión sumaria que hemos pedido para que se encuentren los responsables. Ese es nuestro punto de vista, con total seriedad, neutralidad, y a veces no les gusta lo que decimos desde las regiones a cierta clase política.